Conductores y aisladores. Cuando se estudia el comportamiento de la materia en presencia de campos eléctricos, surge claramente una distinción entre materiales conductores de la electricidad y materiales dieléctricos o aislantes. En los conductores de la electricidad, que son mayormente los metales, los electrones externos de los átomos se intercambian fácilmente. Están formados en estos materiales, los metales, por una especie de gas de electrones. Se llama así, modelo del gas de electrones. Acá está una imagen que ilustra eso, que es una terminología que se usa para describir la facilidad con la que las partículas se pueden mover adentro de toda la sustancia del conductor. Y fíjense que la sustancia del conductor está dada por estos iones positivos fijos que forman parte de la estructura cristalina. Estos electrones libres, como dice acá, el modelo del gas de electrones, cada átomo del metal cede sus electrones de valencia, que puede ser 1 o 2 o hasta 3, según el tipo de metal, ¿no? Convirtiéndose en un ion positivo. Entonces estos son iones positivos que ocupan posiciones fijas, se ordenan de forma compacta en la red cristalina del metal, enlace metálico, está también en la teoría de química como enlace metálico, ¿no? Y los electrones cedidos se mueven libremente, formando una nube electrónica o gas de electrones que rodea a los cationes. Los neutraliza eléctricamente, o sea, los electrones, que obviamente son esas pelotitas azules chiquitas que ven ahí, y los iones positivos o cationes que forman en rojo ahí la estructura, están en estado de neutralidad eléctrica, en principio, ¿no? Pero claro, uno va para acá y cómo se muestra, uno va para acá, otro va para acá, bueno, van en distintas direcciones al azar los electrones, en la medida que no haya un campo eléctrico externo aplicado, ¿no? Ante la presencia de un campo eléctrico externo, rápidamente se reorientan todos para el mismo lado a favor de las líneas de campo eléctrico. Bueno, en contra, en realidad, porque son cargas negativas, ¿o no? Son cargas negativas. Pero después vamos a hablar de eso. Cuando hablemos de electricidad, vamos a entrar bien en eso y vamos a ver el sentido convencional de circulación de la corriente y el sentido real de circulación de la corriente, que es al revés del convencional. Justo quedó todo en contramano con el tema de dar a los electrones una carga negativa. En realidad los electrones se van a mover en contra de la línea de campo eléctrico debido a que son cargas negativas. Y recuerden que la línea de campo eléctrico E, que venimos viendo, siempre da la dirección y sentido con la cual se movería una carga positiva que fuera dejada en libertad adentro del campo eléctrico. Y acá son todas cargas negativas, no importa, eso dejémoslo para después. Pero se reorientan todas para el mismo lado y eso van a dar lugar a las corrientes eléctricas. Por eso la corriente eléctrica se establece en los metales, en los conductores de la electricidad. Los metales, vieron que los cables son todos de cobre, son todos de cobre, porque dentro de los metales el cobre es uno de los que mejores conductibilidad eléctrica tiene y además, o sea, que conduce con más facilidad la corriente eléctrica y además es abundante, relativamente abundante en la naturaleza y se puede explotar y industrialmente, ¿cierto? Por ejemplo, en Chile creo que está en una de las reservas mayores o una de los yacimientos mayores del mundo de cobre. La plata por ahí tiene mejor conductividad eléctrica, pero claro, hacer los cables de plata sería carísimo, ¿no? Porque es un material más escaso. Se ubican. Bueno, esa es la característica del conductor, de tener esa estructura con esos electrones libres y disponibles, siempre disponibles, para que en presencia de un campo eléctrico empiecen a orientarse todos para el mismo lado y se formen las corrientes eléctricas. Pero hay otros materiales donde estos electrones externos, no es que no existan, existen estos electrones externos de la última capa de los átomos, no tienen en otros materiales la posibilidad de desplazarse adentro de un cuerpo, de un átomo a otro. Son los dieléctricos o los aislantes, como el vidrio, la madera, bueno, todo lo que está listado ahí, los plásticos en general, las gomas, qué sé yo, la mica, que es un mineral también, que tiene aspecto casi como de una piedra, pero transparente, generalmente se lamina en láminas que son precisamente transparentes, casi como si fuera un acrílico y demás. El agua destilada también es un aislante, pero ojo, esto ya lo hemos discutido, está todo explicado ahí. El agua en la práctica no es un aislante. Teóricamente es un aislante, pero en la práctica es un buen conductor de la electricidad
porque nunca está el agua destilada o pura, sino el agua común, el agua potable y que podemos disponer nosotros, tiene sales en disolución. Y eso le permite transportar la energía eléctrica mediante conducción electrolítica, es la palabra. Está al final, después lo vamos a explicar, el mecanismo con el cual el agua termina transportando la electricidad a través de las sales disueltas en el agua, pero no por el agua propiamente dicha. De todas maneras, nunca pensemos en agua cuando queremos aislar algo, todo lo contrario, ¿no? Es más, los fuegos, vos no podés apagar un fuego de cualquier cosa con cualquier cosa, ¿o no? O sea, si vos un fuego originado por un desperfecto eléctrico, un cortocircuito eléctrico, le tirás agua, es un desastre, porque el agua parece apagar el fuego, pero puede hacer el cortocircuito aumentarlo. Entonces, bueno, hay los extinguidores, te dice clase A, clase B, clase C, no sé, para distintos tipos de fuegos, ¿no? Por ahí sí, lo podés apagar, un fuego, qué sé yo, querés apagar el fuego del asado, de unas leñas y qué sé yo, le puedes tirar agua y lo apagás, pero fuego eléctrico no, con agua. En estos materiales aislantes o dieléctricos, dieléctrico es una palabrita que significa como que es un medio que rechaza el campo eléctrico. El dieléctrico es un medio que rechaza el campo, o sea, como que se opone y que hace que cuando en el medio hay un dieléctrico, las fuerzas eléctricas previstas por la ley de Coulomb, F igual a K por Q1 por Q2 sobre el D al cuadrado, y todo lo demás, que todo lo demás tiene la constante K de Coulomb, sea todo más débil. El dieléctrico hace que todas esas fuerzas sean más débiles. En todas las fórmulas, la ley de Coulomb, tenemos dos cargas, Q1 por Q2, sobre la distancia al cuadrado. ¿Qué está? La constante. Bueno, la constante, si estamos en el vacío, 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, fenómeno. Pero si no, vale otra cosa, puede valer otra cosa. Entonces, todo lo que hemos visto tiene la constante K implícita. La intensidad de campo eléctrico, K por Q, ¿cierto? Por la carga generadora del campo sobre D al cuadrado, cuando hay una sola carga que genera un campo, ¿no? O bueno, el potencial también, cuando hay una sola carga que genera el campo. Bueno, de nuevo está la K, por todos lados. Bueno, esa K depende del medio que haya entre las dos cargas en cuestión, o entre la carga y el punto A o lo que sea. Si vamos a sacar la intensidad de campo eléctrico en el punto A o el potencial en el punto A. Ese medio circundante va a ser importante porque va a influir en la constante K. Ahí está la constante, está presente en todos. Más adelante vamos a empezar a hablar más de la constante K y cómo varía. Pero básicamente en el dieléctrico, que es un material aislante o que rechaza débilmente, porque tampoco lo rechaza tan fuerte, pero generalmente rechazan débilmente el campo eléctrico, los electrones de la última capa también están, pero no están disponibles. O sea, no están liberados por el átomo, por el núcleo atómico o la molécula, no los libera para que circulen libremente por toda la esencia, por toda la sustancia del material, sino que quedan presos con una estructura que se estudia, yo lo estudié en ingeniería en física 3, ya ni me acuerdo, pero lo estudié, estructura de bandas de energía. Las bandas de energía les hace que un electrón no pueda liberarse. Son electrones que no están disponibles para viajar, no van a viajar. Entonces, lo que se va a producir es una cosa un tanto extraña. Al estar estos electrones presos de sus núcleos atómicos o de sus moléculas, no van a circular, pero se pueden reordenar. Dentro de la molécula, de una sola molécula, puede haber una separación entre la carga positiva y la negativa dentro de una molécula. Sabemos que una molécula supuestamente es neutra, es neutra, si no sería un catión, un ion. Bueno, una molécula es neutra eléctricamente. Por ejemplo, la molécula de agua, ¿cierto? H2O. Bueno, es una dos moléculas de dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Esa molécula de agua es una molécula polar. ¿Qué significa polar? Digamos que la carga eléctrica que hay carga positiva, hay carga negativa, hay protones, hay electrones, obviamente, ¿no? Hay neutralidad eléctrica, o sea, mirado de afuera hay una carga total o neta de cero. Una carga neta de cero no significa que no haya carga, pero está la misma cantidad de protones que de electrones neutralizados, en la molécula neutralizados, pero como no están localizados en promedio en el mismo punto, digamos, o sea, no está, se comporta como una molécula polar. Esto ya lo han visto, en química está.
Hay una parte del apunte que yo también lo edité, las moléculas polares, está todo esto explicado. Acá están moléculas polares de un material dieléctrico, un material aislante, un material que no va a prestar los electrones a una nube electrónica, que no va a posibilitar la circulación continua de carga eléctrica, no, no es un metal, es un aislante, es un dieléctrico. Pero tiene las moléculas, supongamos que de agua o de lo que sea, ¿cierto? Donde se puede ver que espacialmente en una parte donde están, no sé, no recuerdo el agua, no recuerdo bien cómo es, pero acá está el oxígeno y los dos átomos de hidrógeno son más chiquitos. Vieron que el átomo de hidrógeno es el más chiquito y el oxígeno es más grande. Bueno, no sé cómo es, pero parece ser que, no sé, la carga positiva estará más concentrada por acá, a lo mejor es al revés, no sé. Y la carga negativa más concentrada por este lado, pongámosle. Entonces, en cada molécula de agua hay como un dipolito eléctrico, un dipolo. ¿Qué es un dipolo? Ya lo hemos visto, ¿qué es un dipolo? Dos cargas de igual valor numérico, pero una positiva y la otra negativa. Supongamos que sí, pero bueno, es muy chiquito, así que esto ni tengo ni idea qué ponerle, pero la carga equivalente a 2 electrones, qué sé yo, a 2 electrones, pongámosle, a lo mejor es más, qué sé yo, no sé, o es menos, 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb, por ejemplo, 2 electrones, pongámosle. Positiva en un lado, ¿cierto? Supongamos que los núcleos del hidrógeno, que son positivos, los cationes, se dieron el electrón y el electrón está viajando en una órbita con el átomo de, qué lindo está quedando el dibujo, ¿no? Con el átomo de oxígeno. Entonces, bueno, de última, en un momento determinado está lejos, el electrón está lejos, ¿o no? Y por lo tanto, y por ejemplo, el electrón por ahí en un momento está orbitando y lo encontrás por acá, el electrón. Y bueno, entonces ahí es como que había como que momentáneamente, como si hubiera un catión positivo, un ion positivo, y del otro lado un ion negativo, entonces queda formado un dipolito eléctrico. ¿Se ubican? Fenómeno. Aceptemos que eso puede ocurrir, y ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada molécula de este material aislante se comporta como un dipolo, y ahí lo tenemos. Más menos, más menos, más menos, más menos. Acá están los dipolos de cada molécula, una y la otra y la otra y la otra. Imagínense, no voy a hacer 5.000 millones de moléculas, no puedo dibujar o no. Tuve la delicadeza, cuando hice este gráfico, de ponerle un degradado acá al color, ¿ven? Un poquito más oscuro, un anaranjado más oscuro en la parte positiva y más claro en la negativa. Negativa, positiva, positiva, positiva. Y de alguna manera también tuve la delicadeza de dibujar el negativo más cerca del positivo porque se están atrayendo, este negativo y este positivo un poquito se están atrayendo, se ubican, y bueno, y qué sé yo, y acá un poquito se están atrayendo, y qué más, y acá también un poco se están atrayendo, y acá también, miren la delicadeza que tuve, acá se están repeliendo, ahí no tuve tanta delicadeza, ¿o no? Bueno, acá se están atrayendo y acá se están atrayendo. Bueno, no importa, porque están todos al azar, ¿cierto? Están todos distribuidos al azar, esos dipolos eléctricos. Supongamos que esta es la molécula. A lo mejor el dipolo se podría representar como una carguita positiva y una carguita negativa, iguales entre sí. ¿Se acuerdan que lo hablamos en la clase pasada? Q menos Q, el tema del momento dipolar. Bueno, y el momento dipolar, me metí a los libros y demás para ver el momento dipolar, le llaman con la letra mu y equivale al valor de cada carga por la distancia que hay entre las dos. Y en los libros aparece, delta le llaman a cada carga del dipolo y D a la distancia entre las dos cargas. Así que queda delta por D. Así sale en los libros el momento dipolar. Pero bueno, nosotros vamos a hacer como le venimos. El D puede ser, pero vamos a ponerle acá. El momento dipolar sería la carga de cada una de esas dos cargas que constituyen el dipolo. Habrá que ver cuánto valen en un átomo de agua, en una molécula de agua, cuánto vale ese momento dipolar por la distancia equivalente a la que están. ¿Se ubican? Que no es tampoco el largo de la molécula, porque imagínate que no tiene por qué estar toda concentrada, toda la positiva en un extremo y toda la negativa en el otro. Están casi, pero no están exactamente globalmente en el mismo punto, cosa que dé una neutralidad eléctrica total. Hay una estructura dipolar, fenómeno. ¿Qué pasa cuando colocas un cierto campo eléctrico? Acá no hay campo eléctrico, acá no, pero acá sí. Le establecí un cierto campo eléctrico en ese material aislante. Ahora el campo eléctrico no está en el vacío, con la constante K, 9 por 10 a la 9, que es la constante del vacío. 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. No está, porque hay un medio que es el dieléctrico. Ese es el medio.
que separa las cargas, lo que sea. En ese medio se establece el campo eléctrico. Entonces, ¿qué ocurre? Esos dipolitos se reordenan, no se mueven, porque no se puede mover. Esto no se puede mover. Puede, digamos, rotar para orientarse para allá, orientarse así, orientarse asado, pero mover no, circular no. ¿Se ubican? Entonces se reorientan. ¿Y cómo se reorientan? ¿Recuerdan cómo es el campo eléctrico? Digamos, si hubiera una carga positiva por acá, esa carga, ¿qué va a tratar de hacer en el campo eléctrico? Se va a mover, va a recibir una fuerza para la derecha a favor de la línea. Y bueno, eso es lo que pasa, ¿no? La carga positiva del dipolito se orienta en cada molécula, ¿ven? En cada molécula, la positiva aumenta a favor, la positiva está a favor del campo y la negativa se trata de mover en contra. Ninguna de las dos termina moviéndose, porque una arranca para un lado y la otra arranca para el otro, ¿o no? O sea, mover la molécula no se mueve, pero se reorienta. Entonces ese dipolito, esos dipolitos al azar que había antes de colocar el campo eléctrico, ahora están todos ordenados. Fíjese que están todos ordenaditos. Ahí hice la parte más clara de ese óvalo, le puse la parte negativa, la amarilla más clara, y la anaranjada o más oscura, pero están todos ordenadas. Esa característica es bastante interesante y la vamos a aplicar después cuando estudiemos capacitores y cuando profundicemos más acerca del dieléctrico, ese comportamiento que tienen las moléculas polares en un dieléctrico. Porque básicamente lo que hace acá es producirse, ya les digo, después lo vamos a volver al tema, pero acá dentro se produce un mini campo, un pequeño campito, muy pequeño, que va al revés. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque ven que ese pequeño, ahí lo representé en verde, ese es el pequeño campito eléctrico de cada molécula, adentro de cada molécula. Si me pudiera meter adentro de esa molécula, ahí adentro de esa, ¿qué pasaría? Una carita positiva sería repelida por esta positiva, ¿no? Estoy acá yo, y atraída por la negativa, la positiva. Entonces, claramente es un campito que empuja al revés. Siempre la E apunta, va del más al menos, del mayor potencial al menor potencial. Y este campito va al revés. Después vamos a meternos más con eso, pero ven que ese campito va, bueno, es una molécula sola, sí, ya sé, pero después acá hay cientos de miles de millones de moléculas y todas tienen un campito al revés. Y ese campito al revés, de contramano, de corso de contramano que tiene respecto de E, va a significar en la práctica que E se atenúe. El E neto, cuando le meto el aislante en el medio, primero había vacío, bueno, el vacío no pasa nada. Le meto el dieléctrico, el aislante en el medio, donde va circulando la línea de campo eléctrico, y el E se atenúa. En la práctica, lo que implica ello es que el valor de K es menor. ¿Se ubican? El valor de K disminuye, este valor, ¿no? Y al disminuir, para el dieléctrico, ya hicimos un ejemplo, ¿se acuerdan? Que en lugar de valer 9 por 10 a la 9, valía 2 por 10 a la 9. Bueno, es menor, ¿o no? 2 por 10 a la 9 es menor. Así que se atenúa cuando le pones un dieléctrico por ese campito de contramano que aparece adentro de cada carga, de cada dipolo, finalmente el campo que se va a establecer en un determinado punto del espacio, por ejemplo, en este punto A, pongámosle acá, en ese punto A, que se va a establecer en un punto del dieléctrico, va a ser un poco menor, porque la K va a ser un poco menor por efecto de estas reorientaciones de los dipolos. Volviendo a las moléculas polares, acá le agregué un bonito párrafo de algo que a lo mejor todos ustedes han visto, que hemos visto, que vemos en la vida cotidiana, que es el tema de el horno microondas, por ejemplo. Primero, la molécula de agua tiene esta característica de ser una molécula polar. La molécula de agua es polar. Hay otras moléculas que son no polares, o sea, son moléculas en las cuales, digamos, la carga positiva y la carga negativa son neutras, como todas las moléculas, pero si la carga positiva y la carga negativa están en el mismo lugar, digamos, no sé cómo ponerlo, dibujarlo ahí, pero están encima, una encima de la otra, hay neutralidad en su conjunto, pero también hay neutralidad de todo punto de vista. Y no se comporta como un dipolo, no aparece un dipolo permanente, pero acá hay dipolos permanentes. O sea, aunque no esté el campo, ese dipolito ya está formado, está orientado al azar sin el campo, con el campo se orienta todo para un lado, pero el dipolo está. Después vamos a ver que hay moléculas no polares donde el dipolo no está, enseguida. Pero hablando del agua, el agua es polar. Si el agua es polar,
significa que las cargas positivas y las negativas, si bien se neutralizan, son iguales y se neutralizan en un contexto amplio, tomando en cuenta toda la molécula, no ocupan exactamente las mismas posiciones en el espacio, sino que se hayan separadas por una cierta distancia, la parte negativa de la parte positiva. O sea, obviamente que negativo hay en todos lados, porque los electrones van circulando, pero a grosso modo, en su conjunto, hay más negativa de un lado y más positiva del otro, y hay un dipolito ahí. Y está el dipolo permanente. Esta propiedad de que tienen las sustancias polares de desordenadas, sin presencia de campo, ordenarse de esta manera ante la presencia de un campo eléctrico, implica un movimiento, porque antes estaba de cualquier manera, ¡tac! Tienen que moverse todas. Entonces eso implica un movimiento. Esta propiedad es aprovechada por el horno microondas, en el cual las moléculas de agua, que están presentes en mayor o menor medida en todos los alimentos, ¿cierto? Cuando pones algo a calentar, tiene agua, porque todos los alimentos tienen agua. No pongas en el horno microondas algo que no tiene nada de agua. Por ejemplo, no pongas un plato de porcelana en el horno microondas, a lo mejor ni se te calienta, no sé, habría que hacer el experimento, pero tenés que poner algo que tenga moléculas polares, o que tenga agua o que tenga moléculas polares. Andás a ver qué es lo que tiene. No hay que poner nunca cuestiones eléctricas, digamos metálicas. Un bol metálico, no hay que poner metales, porque empiezan a aparecer como rayos, hay cosas raras, ¿no? Ni tampoco papeles con papeles de aluminio, esos papeles metálicos como de aluminio, así que a veces están en el cartón de leche, de la leche en polvo, eso tampoco hay que meterlo en un horno microondas. O por ejemplo, uno de esos recipientes donde están, por ejemplo, los tomates, las salsas de tomate, esas salsas listas, que tenés que abrirla, qué sé yo, pero tiene un metal ahí, tampoco se pueden poner con ese recipiente metálico. Bueno, sigamos acá. La propiedad polar es aprovechada por el horno microondas, en el cual las moléculas de agua son moléculas polares, son obligadas a orientarse según campos eléctricos muy intensos y varían con gran frecuencia. En el horno microondas 2,5 gigahertz, giga, 1000 millones por día a la 9, 2500 millones de veces por segundo. Entonces se va cambiando la polaridad. Entonces la molécula que estaba al azar de pronto está así, y después así, y después así, y después así, y va girando 2500 millones de veces por segundo, acompañando al campo eléctrico. Se va orientando para acá y para allá, para acá y para allá. Y bueno, y esa gran vibración termina produciendo un aumento del calor. Recuerden que el calor tiene que ver con la vibración de las moléculas. Vos lo podés ver en reposo el cuerpo, pero las moléculas que están en el interior de un determinado cuerpo no están en reposo total, sino tienen una energía vibracional al azar. Bueno, pero vieron que el calor del horno microondas es un calor medio raro, porque a veces te parece que está muy caliente y al 30 segundos ya está frío, ¿o no? Es un calor medio raro, es un calor medio raro. Incluso hay algunas personas escépticas y hay algunos informes, no sé si serán verosimilitud o no, que dicen que no es bueno para el cuerpo humano, no sé, cosas raras, que no, el tema es un calor medio raro, porque el calor por naturaleza es desordenado, es una energía vibratoria pero desordenada, y acá es como que se obtiene ese movimiento desordenado a partir de un movimiento ordenado, de que las ordenás para acá y para allá, y para acá y para allá, las moléculas, las enloquecea las moléculas, y después quedan todas ahí medias, medias vibrantes, ¿o no? Pero bueno, ese calor medio raro es el que tiene el horno microondas con las moléculas polares. ¿Se ubican? Bueno, yo les trato de agregar alguna cosa para que vayan agarrándole más el gusto al tema. Otras sustancias aislantes, dieléctricas, no presentan esta característica de tener dipolos permanentes que se orientan en el campo, sino que se muestran perfectamente neutras ante la ausencia de estimulación eléctrica por un campo exterior. Acá tenemos las moléculas no polares. Hay otra molécula porque por X razones tienen un comportamiento no polar. Eso habrá que verlo en química, según la distribución espacial de la carga de la nube electrónica de la molécula. Si está en promedio, en las mismas posiciones que los núcleos atómicos, tienen cierta simetría y todo es simétrico, se comporta como molécula no polar. Y ahí la representé así, ¿ven? No la puse con un ovalito, más o menos. No, son moléculas que no tienen ningún comportamiento eléctrico. Y voy a decir, ¿cómo voy a hacer para acelerar para empezar a reorientar estos campos que no existen, ¿o no? Pero ahí es donde lo que ocurre con estas moléculas no polares es que el campo eléctrico aplicado
acá se le aplica el campo eléctrico, ¿no? Acá no había campo eléctrico. Cuando se le aplica el campo eléctrico, se induce un comportamiento eléctrico en la materia. O sea, se hace que se separe la carga. O sea, la carga positiva tratan de irse, como ya sabemos, a favor del campo, la carga negativa tratan de irse en contra, ¿cierto? Las positivas tratan de irse para allá. Bueno, lo que ya sabemos que cómo se comporta un campo eléctrico. La carga negativa tratan de irse para el otro lado. Entonces, en este tipo de moléculas no polares pasa esto, como que se separan, pero la molécula sigue juntita, pero está estirada ahí. Está como estresada la molécula. Así que ahí le produjiste un estrés a la molécula. Entonces, lo que pasó ahí es que se indujo un comportamiento eléctrico y ahora aparece el dipolo inducido. Se llama así, dipolo inducido. ¿Se ubican? No es un dipolo permanente, como había antes, que solamente se orientaba, se reorientaba, sino que se produjo un dipolo inducido. Además, de estas moléculas no polares, cuando se induce un comportamiento eléctrico como el que estamos mostrando ahora, en general, no tendría una precisión total esta afirmación, pero en general tienden a ser efectos eléctricos más débiles que los dipolos permanentes. Fíjense que yo tuve la delicadeza de, al hacer estos gráficos, de dibujar un poquito más grande estos dipolos, ¿o no? Permanentes, como que tiene más actividad polar y cuando se orienta también, bueno, no sé si habrá algún cambio, no sé si se tirará más todavía entre eso, no lo sé realmente, pero son como los dipolos permanentes, cuando logran, como la molécula polar del agua, logran reorientarse en una determinada dirección, ofrecen un campito en contra, como dijimos recién, o poniéndose un poco más efectivo o un poco más grande. Por eso lo dibujé el óvalo un poquito más grande que el dibujo que hice de estos ovalitos de acá. Fíjense, ¿ven que lo hice un poco más chico esto o no? La molécula no polar tiene un efecto más débil. Se separa la carga, pero menos, todo menos, ¿o no? Y cuando suprimás el campo eléctrico, o cuando suprimís, hablando bien, el campo eléctrico, vuelve al comportamiento no polar. Es probable que haya alguna electrización remanente, no conozco, no tengo tanto para afirmar, pero creo que vuelve a la excitación, a la situación anterior. Ni bien se suprime el campo eléctrico, como que se desaparece el dipolito y vuelve a tener un estado de neutralidad eléctrica total, ni siquiera presentando dipolos aleatoriamente esparcidos o distribuidos. ¿Se ubican? Eso es lo más que se puede decir a este nivel, a esta altura, acerca del comportamiento eléctrico de la materia. Metales, conductores, facilidad para moverse el electrón para cualquier lado, de acá para allá, se mueven al azar al principio, pongo un campo eléctrico, van todos para el mismo lado, ya está. Y no metales, aislantes dieléctricos con dipolos permanentes que se reorientan o dipolos que no existían y se inducen y se reorientan también. Y se suprime el campo y vuelve al comportamiento neutro total.